Queridos hermanos, nos encontramos a 2 días de celebrar a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y evidentemente es la fiesta patronal de esta parroquia dedicada a San Miguel Arcángel. Por ahí dicen, ¿verdad? Aquí vive San Miguel Arcángel. Pues sí, San Miguel Arcángel vive entre nosotros en todo lo que es la iglesia, ¿verdad? Es el guardián de toda la casa y al mismo tiempo fiel servidor del Altísimo. Pues en esta alegría de celebrar la fiesta entramos ya a la semana 26 del tiempo ordinario, y como una escuela que lleva una lección a la otra, encontramos una vez más el Evangelio de San Mateo, que nos había venido presentando diferentes públicos, diríamos así, ¿verdad? En los discursos de Jesús o en sus enseñanzas, diferentes públicos. Le habló a las multitudes, le habló a sus discípulos, le habló a los fariseos, le habló a los escribas, le habló a los saduceos, le enseñó por grupos. Pero hoy el Evangelio está dirigido a lo que son los sacerdotes del pueblo de Israel y los ancianos del pueblo. Se le llamaba ancianos del pueblo al grupo, sí, de gente mayor, más experimentada, conocedora incluso de la Escritura, de la Torá sobre todo, y al mismo tiempo eran como el grupo respetable, que era como los jueces de Israel, los ancianos, los que tenían que discernir sobre los distintos asuntos del pueblo. Y por lo mismo deberían de conocer no solamente los mandamientos, sino todas las leyes de Israel y todo lo que habían anunciado los profetas, todo lo que había ordenado el Señor, ¿verdad? Y que lo encontramos tanto en el libro del Éxodo como en el Deuteronomio, en el Levítico. Los sacerdotes deberían de conocer muy bien lo que era el Levítico. Pues hoy le habla nuestro Señor Jesucristo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Recordaremos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue incluso juzgado, ¿verdad?, y entregado a la cruz, pues también los ancianos del pueblo tuvieron mucho que ver. Y en un momento dado eran grupos que estaban como cuestionados por la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ellos y hoy les hace un planteamiento precisamente como para hacerlos entender, para hacerlos reflexionar. Nuestro Señor Jesucristo pues era sobre todo el entrar con bondad, con amor, con reflexión, ¿verdad? Para que la gente entrara precisamente a reconocer sobre todo pues a nuestro Señor, a Él mismo, para que encontrasen también la salvación. Y si ellos eran los cabezas del pueblo, pues queridos hermanos, con mayor razón, ¿no? El sumo sacerdote y todos los demás sacerdotes, pues deberían de conocer muy bien las señales mesiánicas y cómo reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor pues le habla a ellos y les pone este cuestionamiento. Díganme, ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos respondieron inmediatamente: el segundo. Queridos hermanos, en esta primera parte del Evangelio encontramos muchos elementos que debemos de tomar también nosotros en cuenta, porque estas palabras, como la misma enseñanza de Jesucristo, pues es para la humanidad entera y por lo mismo para cada uno de nosotros. Todos tenemos capacidad de juicio y todos tenemos el don de la fe y todos podemos discernir sobre estas razones, pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo deje la pregunta para que cada uno la responda es precisamente para, en cierta forma, comprometernos. A ver, dime tu capacidad de juicio.
Y pues no era tan difícil lo que les preguntaba: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron: pues el segundo. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Un hombre que tenía 2 hijos, es como la parábola también del hijo pródigo y otras parábolas donde nos habla, ¿verdad?, de un padre. Y cuando se refiere el Evangelio a un padre, se habla de la bondad, se habla de aquel que está al cuidado de sus hijos, pero también los involucra en la empresa familiar, en la empresa de la casa. Y así era incluso en los tiempos de Jesucristo. Las familias se abocaban a trabajar sus campos, las viñas o los rebaños, ¿verdad? En fin, se dedicaban al trigo, a la siembra, y hacían pues toda una empresa familiar. Esto es un detalle muy interesante y muy importante, porque nos está diciendo que esta empresa es familiar. Y es no solamente referirnos a nuestras familias, a la familia de cada quien, ¿verdad? Papá, mamá, los hermanos, o el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Es una empresa familiar. Pero cuando nos habla de un hombre en el Evangelio, se refiere al mismo Dios. Dios tiene el poderío y el señorío, ¿verdad?, de todo lo que hay en el mundo. Y por lo mismo nos va a hablar de una tarea universal. Ese es un lenguaje que debemos de aclarar desde el principio. Es un lenguaje universal y nos habla a todos sin excepción, y el que quiere entender, entiende, y el que no, pues, aunque entienda, a veces no quiere, ¿no? Se excluye de la tarea familiar. Y el ejemplo es tan sencillo. Dice, le dijo: ve a trabajar a la viña. Le dijo al hijo primero. Y el hijo le dijo: sí, sí voy. Pero en realidad no fue. Vemos ahí que hay una actitud de apariencia, de un propósito de trabajar en conjunto, pero a la vez está la flojera, las distracciones, el sentirse que no pasa nada, que mi trabajo, si lo hago o no lo hago, de todos modos el trabajo ha de salir, a ver quién lo hace. Esa actitud, pues evidentemente que está reprobada, ¿no? Está reprobada. Y eso es algo con lo cual tenemos que luchar desde que somos chicos, y sobre todo entre los hermanos. Es que ¿por qué siempre me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a mi hermano? Es que tú prefieres a mi hermana, es que allá tienes tu consentido. Y siempre el que es ordenado y mandado al trabajo, pues trata de evadirse. Pero, queridos hermanos, es como algo que está ya tan clavado también en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, tan humanos y tan terrenos, que nos pesa el trabajo. Aquí volveríamos a entrar a lo que es la teología del trabajo, de que hay mucho que decir, ¿verdad? Sobre todo, imagínense, en nuestro tiempo, donde están las empresas paradas por la pandemia, y donde están los comercios incluso fracasando, quebrados. Los trabajadores no saben dónde encontrar un poquito de dinero ahorita para sus casas, donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay enfermos, ¿verdad? Bueno, pues es tarea familiar. Vamos a ver, entre todos, quiere decir, el pueblo es la gran familia, el pueblo es la gran familia. Y en esta familia todos debemos de trabajar. El que no trabaje, queridos hermanos, ya nos lo dirá en otra parte: el que no trabaje, que no coma. Y al holgazán, sácalo de tu casa, ¿verdad? El segundo de los hijos, también el padre le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este le respondió: no quiero ir. Vuelve a brotar, ¿verdad?, el no querer trabajar. Pero dice, se arrepintió y fue. Esta causa es todavía de mayor atención, porque es muy fino el comentario. Se arrepintió y fue. Nuestra naturaleza de pecado está en todos, lo mismo en el hermano primero que en el segundo, pero así está en cada ser humano, ¿verdad? Nos pesa el trabajo,
porque implica empeño, esfuerzo, atención, tiempo. A lo mejor en la viña es al rayo del sol, es de todo el día, son faenas pesadas, ¿verdad? Bueno, pero dice, sin embargo, se arrepintió y fue. El arrepentimiento es algo muy importante, hermanos, porque implica dar un cambio, un giro interno. Me arrepiento de haberle contestado a mi padre, me arrepiento de haberle refunfuñado, decimos, ¿verdad? Me arrepiento de haber presentado mi capricho, mi flojera. Se arrepintió. Este es el gran valor, el arrepentimiento. Dice, y fue a trabajar. La pregunta simple, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Creo que también cada uno de nosotros, sin ser ni sacerdotes, ni los mismos ancianos del pueblo, la podemos responder con un juicio sensato y lógico. Pues el segundo es el que hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Qué difícil es acatar la voluntad de Dios, hermanos. Cuánto trabajo nos cuesta, cuánta rebeldía le ponemos. Queremos hacer siempre lo que nosotros queremos. Pero en la voluntad del Padre, si nosotros vamos a trabajar, es porque amamos al Padre. Por eso el Hijo se arrepintió, porque ama a su Padre y entendió que no debió haberle respondido, ¿verdad?, con una negativa. Amar al Padre. El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy en día, queridos hermanos, pues hay gente que ni le importa a Dios. Es más, Dios le estorba para pecar. Se siente cuestionado, quisiera renegar, quisiera esconderse de Dios. Pero Dios lo ha dicho, Dios todo lo ve. Nadie escapa a la mirada de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe el peligro en el que nos encontramos. Y la voluntad de Dios es amor, es misericordia, es bondad. Hijo, si te mando esto es porque en eso está tu salvación. Y por otra parte, si tú no te desarrollas, si tú no te desenvuelves en tu capacidad de trabajo, con un hombre que aplica su ingenio, su capacidad, su fuerza, porque bien dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad?, con toda tu alma. Aplicar nuestra inteligencia al servicio de Dios, lo que sabemos, lo que estudiamos, ¿verdad?, nuestros conocimientos, aplicarlo al servicio de Dios, nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestro empeño, al servicio de Dios. Eso necesita uno tener mucha disciplina y hacer mucho ejercicio de carácter para hacer todo por amor a Dios, la voluntad del Padre. Que se cumpla la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es nuestra salvación. Esto es lo que Él quiere, sobre todo en función de nosotros. Por eso nos trata con misericordia. Hijo, es una palabra llena de ternura, de bondad, de amor del Padre a su Hijo. Hijo mío, ¿no? Decimos esposa mía, esposo mío, ¿verdad?, novia mía. Hablamos desde el corazón. Esos posesivos, ¿verdad?, en el amor se entienden con mucha facilidad. Y el Padre así trató a sus hijos. Hijo, ve a trabajar. Hijo, ve a trabajar. Uno le dice, ya voy, pero no fue. ¿Cómo se escucharía? Ya voy. Como diciendo, no estés molestando, ya voy. Pero no fue. Finalmente decimos como que se salió con la suya. Pero el Padre no reprocha. El otro hijo dijo, no quiero ir. Dijo la verdad, no quería ir. Pero sin embargo se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El segundo, respondieron rápidamente. Bueno, pues ahí está la enseñanza. El segundo sí hizo la voluntad del Padre. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a los sacerdotes, y se lo dice también a los ancianos del pueblo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios a ustedes. Fíjense, si el pueblo de Israel era el pueblo, ¿verdad?, primero,
eran los hijos primeros de Dios, el pueblo que Dios había venido formando desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, etc. Era el pueblo elegido. Sin embargo, se ensoberbeció, no quiso acatar, no quiso reconocer a Jesús. Incluso en el Evangelio de San Juan nos dirá, cerraron su corazón y no lo recibieron. Bueno, pues ahí está que no se acata la voluntad de Dios, no porque no lo entiendan, porque bien diría también Nicodemo, sabemos muy bien que tú vienes de parte de Dios como maestro, porque de lo contrario nadie podría hacer las señales que tú haces. Las señales mesiánicas son importantes para reconocer quién es Jesucristo y para acatar la voluntad del Padre. Dice, yo les aseguro que los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran un grupo de personas que dentro de las mismas necesidades de Israel seguramente se habían adscrito a trabajar incluso para el Imperio Romano, como lo encontramos con el mismo Mateo, que trabajaba como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Entonces decían, esos son traidores del pueblo, esos no deberían ni siquiera de entrar al templo, esos son los que trabajan en puestos públicos, sí, pero trabajan para los romanos. Y por lo tanto los rechazaban, los marginaban, los trataban con despotismo, con indiferencia. Son publicanos. Y por otra parte encontramos este otro título, ¿no? Las prostitutas. Queridos hermanos, en Israel, y con las leyes de Israel, una mujer que se prostituye está casi sentenciada a morir a pedradas, porque está prostituyendo también la familia y está prostituyendo el pueblo, porque está dañando, está contaminando. Sin embargo, dice nuestro Señor Jesucristo, vino a ustedes Juan el Bautista, sí, Juan el Bautista, predicó el camino de la justicia. Juan hablaba con las leyes, hablaba el camino de la justicia, buscaba el arrepentimiento del pueblo, preparar los corazones para recibir a Jesús, ¿verdad? Y vieron grandes señales con la predicación de Juan, y sin embargo ustedes no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí se arrepintieron, sí creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Queridos hermanos, ahí entra el aspecto de la fe, no solamente de la razón, si es lógico, si es coherente, si esto, no. Acatas la voluntad de Dios, acátala. Si no la entiendes todavía, estúdiala. Ponla en práctica, ve viendo los frutos que pueda dar tu vida cuando tú obedeces la voluntad de Dios. Ya San Pablo nos pone, ¿verdad?, en su carta a los filipenses una exhortación. Dice, si alguna fuerza tiene, una advertencia que quiero hacerles en el nombre de Cristo, y si de algo sirve esta exhortación, nacida del amor. San Pablo estaba preocupado para que el pueblo también conociera la voluntad de Dios, porque esa es la verdad, eso es lo que les conviene, eso es lo que tiene uno que hacer. En esto hay que trabajar, y hay que trabajar mucho, queridos hermanos. Yo diría que en nuestro tiempo, cuando la gente se ha paganizado, se ha apartado de Dios, no quieren tener a Dios para nada, ni hablan de Dios ni nada, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas durante todo el día, pero nunca hablamos de Dios. Vivimos conforme nos nace, o según nuestros caprichos, o según nuestros apetitos, pero no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Y San Pablo, que había predicado, ¿verdad?, a los filipenses, ¿verdad?, les exhortaba con gran amor. Dice, permítanme una exhortación que les hago con amor, y se las hago en el nombre de Cristo. Si nos une el mismo espíritu, y si ustedes incluso me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar. No es que hagamos un pensamiento común, pero queridos hermanos,
El que va conociendo la palabra del Señor piensa conforme a la palabra del Señor. Y es la palabra la que nos une en el pensamiento y en la acción y en las tareas, en el trabajo, con un mismo amor y unas mismas aspiraciones y una sola alma. San Pablo nos llama a la unidad, ¿verdad? A la unidad, no para que todos hagamos siempre lo mismo, es decir, si todos vamos a trabajar en una sola cosa, ¿no? En lo mismo, no. Nos está diciendo que según el carácter y según la vocación de cada quien, tenemos que unir todo eso, ¿verdad? Para poder trabajar y cumplir una tarea, que es la tarea de la salvación, que todos vayamos a cumplir la voluntad del Padre y que todos vayamos a vivir conforme el Espíritu Santo nos llama a esa tarea, ¿verdad? Dice, no hagan nada por espíritu de rivalidad ni presunción. Hay que callar nuestras vanidades, no ser protagonistas, a ver si todos nos ven, nos aplauden, oye, qué bien hablas, oye, qué bien te ves, oye, de verdad que nos estén adulando. Evita que la gente te esté adulando, eso te hace daño, a todos nos hace daño. Decía una amiga mía, ¿verdad? Decía, y con mucha razón, porque creo que se lo escuchó al Padre Pío. Mira, que acabamos de celebrar ayer la memoria del Padre Pío. Decía el Padre Pío, y lo repetía esta amiga mía, que el incienso es para Dios. Cuando el incienso se lo echamos a los humanos, los mareamos y los tumbamos como ídolos de piedra. Quiere decir, no aceptes adulaciones, no vayas a caer en las vanidades. Tú cumple con la voluntad de Dios y aunque te vayas distinguiendo por tu conducta, no aceptes que nadie te esté adulando, ¿verdad? No actúes tampoco con la rivalidad, a ver quién es mejor, a ver quién sabe más, a ver quién puede más. Entra en el silencio de Dios y ve a cumplir la voluntad del Padre, en silencio, pidiendo incluso el arrepentimiento, la conversión, como nos lo marca la página del Evangelio. Dice, antes bien, actúen con humildad y cada uno considere a los demás, oiga bien esto, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Busca la salvación del prójimo, no el que tú te sientas bien y que estés bien, y que eso Dios te lo dará por añadidura. Pero si tu interés es el prójimo, imagínate que en el prójimo, no es una simple imaginación, es una realidad, que en el prójimo está Jesús, el amo, el Señor. Anda, ve a servir al Señor. Qué privilegio servir a Dios, qué privilegio, queridos hermanos, servir al Rey, ser trabajadores de la casa grande, ¿no? Y tenemos que vivirlo, hacerlo vivo en nosotros, en nuestro corazón. Cuando tú vas a servir a tu prójimo, ahí donde está el enfermo, ahí donde está el menesteroso, ahí donde está el desnudo, el hambriento, el sediento, el prisionero, ahí donde está tanta gente que hoy sufre, ¿verdad? Como los migrantes, ahí donde están esos pobres, más pobres, como lo decía Madre Teresa de Calcuta, ahí te encuentras con Jesús cara a cara, con un Jesús tal vez desfigurado, sucio, tirado en el piso, ¿verdad? Enflaquecido, con miradas de dolor y hasta con odio, ¿no? Ahí ve a servir a Jesús, ve a servirlo. Te está esperando, te está necesitando, te está dando la oportunidad de que salves tu alma, te está dando la oportunidad de un encuentro de amor, de caridad, de misericordia, de bondad. Tenemos que ser instrumentos de todo eso, hermanos. Y por eso San Pablo lo decía con ese énfasis, ¿no? Y ten por superiores a ti, a los demás. Queridos hermanos, esto es una práctica que incluso para nosotros los sacerdotes, al menos lo digo por mí, ¿verdad? Queridos hermanos, cuando un hermano viene a confesarse, pues mejor agacho la cabeza. Hermano, tú eres mayor que yo soy tu sirviente, yo no soy tu superior, yo soy tu sirviente, anda, ten confianza, ¿verdad? Échame toda la basura que traes, porque Jesús acabará con tus pecados, porque Jesús se volcará en tu alma,
porque Jesús te llenará de gracia, porque tú eres grande, porque tú eres lo más importante, porque por ti vino el Señor. Yo no soy más que el sirviente, el canchachán, decimos por acá, ¿verdad? Y ten por superiores a los demás. Nunca estés engreído diciendo que tú eres mejor que todos y superior, y te pones a gritar y te pones a querer juzgar y mandar, ¿no? Es muy fácil, queridos hermanos, abrir la boca para salpicar a otros. No, no. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que humillándose a sí mismo se entregó para nuestra salvación. Quedémonos con esta reflexión tan simple, tan sencilla, que está al alcance de todos, ¿verdad? Porque el Señor ha hablado para los pequeños y los sencillos, ¿eh? El engreído no entiende nada de esto, y el que no quiere aplicar su fe tampoco lo quiere entender, como le sucedió a los sacerdotes de Israel o a los mismos ancianos del pueblo, que eran los jueces del pueblo de Israel. Queridos hermanos, nadie sea juez, nadie se sienta superior. En el caminar de la humildad, la Santísima Virgen María va por delante, no solamente humillándose a sí misma, sino como la esclava del Señor. Los esclavos están de pie para cuando el Señor mande y ordene y pida algo, para que uno esté atento al Señor, que no le falte, ¿verdad?, en la mesa nada. Ahí el esclavo queda de pie para servir. Y ahí está la esclava del Señor de pie, al pie de la cruz, para ver qué requiere el amo para la salvación de los demás. La Santísima Virgen María, esclava del Señor, nos enseñará estas lecciones en la humildad y en el servicio. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.